Señoría, tiene la palabra. Pues muy brevemente, antes de posicionarme sobre las enmiendas que me han planteado los grupos. En primer lugar, nosotros no hemos dicho que tengamos el monopolio y la exclusividad de la defensa del servicio público en Andalucía, en concreto el servicio de emergencia. No, nosotros aceptamos y asumimos que hay otros grupos parlamentarios preocupados por esto. Lo que hemos dicho desde el principio es que han sido los trabajadores la primera muralla, el primer bloque de contención en la defensa del servicio público por delante de cualquier otro grupo parlamentario de esta Cámara. Los trabajadores, a aquellos a los que no se les escuchan, a aquellos a los que sistemáticamente se les vulneran sus derechos. Entonces, en eso hay una diferencia. Esto no es una pelea de gallos por ver quién en la escenificación parlamentaria defiende más, grita menos en la defensa del servicio público. Es defender a aquellos que son la trinchera, la primera línea de batalla, aquellos que están en el día a día defendiendo el servicio público y a veces poniendo en riesgo sus propios puestos de trabajo para dar la cara por aquellos que la tendrían que estar dando precisamente desde el Gobierno de las administraciones públicas. Segundo, yo creo que este debate es recurrente. Se plantea que hay una cierta demagogia a la hora de, correr de manera liviana o superficial sobre los riesgos que puede haber en el empleo para algunos de los trabajadores y trabajadoras si el rescate del servicio público se realiza. Pues no, yo creo que cuando hicimos la discusión en la proposición no de ley, ese debate salió y nosotros tuvimos una posición al respecto. Y no era una posición ni naïf ni superficial, veíamos los riesgos. Pero en estos 2 últimos años nosotros le hemos solicitado una y otra vez al Gobierno que hubiera un informe. Eso sí que es rigurosidad. Un informe. ¿Qué riesgo hay? ¿Qué empleo se puede perder? Un informe técnico, un informe también jurídico, un informe económico de evaluación de los costes del servicio. Y esos informes no están encima de la mesa. Discutir con rigurosidad es discutir con informes encima de la mesa, porque lo contrario no es demagogia. Lo contrario es un estilo caciquil, que es jugar con el miedo y con la incertidumbre, con la arbitrariedad para meter miedo a los trabajadores. Eso es un estilo muy propio del viejo estilo caciquil y señorito de Andalucía. Jugamos con el miedo en vez de traer un informe y decir estos son los riesgos que puede haber para los trabajadores, ¿cómo los solventamos? Porque desde mi grupo parlamentario, si hay riesgos, nosotros estaríamos dispuestos a ayudar, a remar, a poner experiencia. El Partido Socialista en algunos municipios ha rescatado servicios públicos y no ha hecho demagogia. ¿Pero cómo lo ha hecho? Pues con informes previos, intentando que no hubiera eslabones débiles, que no quedara hueco. Bueno, pues eso es lo que le estamos pidiendo. Nosotros sabemos que puede haber riesgos. Traigan ustedes un informe y discutimos sobre los riesgos. Y nos remangamos. Y todos los grupos parlamentarios vemos cómo minimizamos los riesgos. Pero no jueguen ustedes con el miedo, porque da vergüenza jugar permanentemente con el miedo, atizar permanentemente a los que están defendiendo el servicio público con que vaya a perder vuestro puesto de trabajo si seguís peleando por el rescate. Eso empieza a dar vergüenza. Entonces yo dejaría de estilar ese estilito de trabajo y nos pondríamos con informes jurídicos, técnicos y económicos encima de la mesa a discutir si el rescate del servicio público es viable y si es viable, qué perjuicio tiene para los trabajadores y cómo lo solventamos desde el punto de vista jurídico, rigurosamente. Eso no es demagogia, es rigurosidad. El otro es un estilo que a mí, desde luego, empieza a provocarme un cierto pudor. Hay una cosa que a mí me alucina. Yo estaría porque sacáramos una declaración conjunta de todos los grupos parlamentarios del Parlamento andaluz contra todas las reformas laborales de los últimos años, contra las 2 al menos, porque parece que aquí nadie está de acuerdo con las reformas laborales, ni uno ni otro. Bueno, pues podríamos hacer una declaración pública contra por la derogación de las 2 últimas reformas laborales. Yo creo que sería un buen gesto. Le animo a todos los portavoces del Partido Socialista que una y otra vez en la tribuna cargan aquí contra la reforma laboral del Partido Popular a que hagamos una declaración conjunta de todos los grupos contra las reformas laborales y que propongamos todos la derogación de las 2 últimas reformas laborales. Eso a mí me parece también que si hablamos de demagogia podríamos hablar de eso precisamente, de cómo ponemos el énfasis en unas cosas y obviamos los deméritos o obviamos las hazañas que algunos han acometido también en materia laboral contra los derechos de los trabajadores. Rescate del servicio público cuando el contrato deje de estar en vigor, decía la señora Albaz de Ciudadanos. Yo estoy de acuerdo, lo que pasa es que hemos desaprovechado una oportunidad. El contrato dejó de estar, se terminaba y se renovó.
Y se renovó porque había partidas presupuestarias para renovar una licitación y no había partidas presupuestarias para rescatar el servicio público. Aquí los responsables de aprobar los presupuestos un año y otro año desde el inicio de esta legislatura han sido el Partido Socialista y Ciudadanos. Si Ciudadanos hubiera hecho una apuesta porque cuando el contrato dejara de estar en vigor se rescatara el servicio público, hubiera dicho claramente que no aprobaba los presupuestos si se consignaban partidas presupuestarias para el rescate del servicio público. Entonces, ahora el problema es que tenemos que esperar de nuevo a que el contrato finalice y entonces exista la oportunidad de volver a rescatarlo, pero bueno, pues en su momento Ciudadanos tuvo en su mano la posibilidad de rescatar el servicio o de presionar para que la proposición no de ley, para que el mandato democrático mayoritario de este Pleno se aplicara. Y, por último, antes de entrar en las enmiendas, a la portavoz del Partido Popular. Yo sigo sin ver que sea posible divorciar el rescate del servicio público del conflicto laboral abierto y, por tanto, también de velar por la calidad del servicio público. Pero yo lo puedo entender, puedo entender que ahí tenemos una discrepancia. Claro, yo lo que le digo, si nosotros aceptamos la enmienda número 1 del Partido Popular, en el que decimos que en casos de incumplimientos flagrantes, como si no los hubiera, se rescataría el servicio público, entiendo que después eso tiene que tener consecuencias en el resto de enmiendas. Es decir, que tiene que haber partidas presupuestarias para que se rescate el servicio público, etcétera, etcétera. Entonces, para mí también el gesto de aprobarle su enmienda número 1 es que eso tenga consecuencias también en el resto de puntos de la moción, porque si no, claro, si hay incumplimientos flagrantes y hay que rescatar el servicio público y no se han aprobado el resto de puntos, pues a lo mejor no se puede rescatar el servicio. Entonces yo, bueno, intentaría ver que la aceptación de la enmienda tiene una serie de consecuencias en el resto de puntos. Entro sobre las enmiendas. Voy a decir las que aprobamos. El resto, pues nanay. Aceptamos la enmienda al punto número 1 del Partido Popular. En el punto número 2 proponemos una transaccional con el Partido Socialista, que la tienen los grupos. En el punto número 3 aceptamos la del Partido Popular, que es consecuencia de aprobar la del punto número 1. En el punto número 5 aceptamos la enmienda de Ciudadanos, pero nos gustaría que quedara reflejado una frasecita cortita que pusiera que buscando el objetivo de la dignidad laboral. Yo entiendo que para hablar de rigurosidad nosotros pues, tenemos que cumplir la legislación, pero esta legislación pues, no siempre conlleva dignidad laboral. Entonces, al menos un gobierno debería tener en su punto de mira, su brújula debería ir hacia el norte de la dignidad laboral. Lo ponemos porque era una reivindicación de los trabajadores y creo que puede ser asumible perfectamente en el redactado, ¿no? Aceptamos la enmienda al punto número 11 con una transacción que también tienen los grupos, una transacción entre la propuesta que hace el Partido Socialista y que hace Ciudadanos, y que nos parece muy importante pensando a futuro, porque pensamos que como el rescate del servicio público algún día llegará, pues las acreditaciones profesionales serán muy importantes. Y aceptamos la enmienda al punto 17 del Partido Popular con una transacción. Proponemos suprimir lo de externa y proponemos que, al menos para que esto sea aprobado y haya un consenso, pues no nos refiramos a todos los contratos de la Consejería, sino a los del 112 y los del GREA. Eso podría, creo que, ser asumido por todos y, bueno, muchas gracias. Gracias, señoría. Le agradezco la concreción a la hora de la explicación de la enmienda.